¿Verdad? Verlos casi a todos, creo que hoy están todos. Con algunos nos veíamos, si no, hace 8 días, con otros hace 15 días, y con algunos de ustedes nos vimos el día de ayer. ¿Cuánto nos vimos el día de ayer? Estuvimos ayer en una brigada, una cruzada muy bonita, estuvimos evangelizando allí por las calles del barrio, y fue un momento muy especial. Tuvimos 5 personas evangelizando cuadra a cuadra, y si el Señor lo permite, vamos a hacerlo por lo menos una vez al mes, poder evangelizar. Lo hicimos hacia la parte de arriba del barrio, y Dios mediante el otro mes lo hacemos hacia la parte de abajo. ¿Cuánto les parece que es necesario e indispensable evangelizar? De hecho, pues es un mandato bíblico, ¿no? La iglesia a veces pensamos que es puertas adentro, pero lo contrario, la iglesia es puertas afuera. Nosotros debemos regar esa semilla. ¿Y esa semilla cuál es? Es la palabra de Dios. Y lo que hicimos el día de ayer fue llevar esa semilla allí, casa a casa, cuadra a cuadra, hablando al evangelio del Señor Jesucristo, y fue muy maravilloso. Así que esa semilla, esa palabra, tiene que ver precisamente con el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy, que se titula La parábola del sembrador. ¿Cuántos hemos escuchado un mensaje acerca de la parábola del sembrador, o hemos leído acerca de la parábola del sembrador? Le anticipo que no tiene que ver nada con siembras, ni con semillas, ni nada de dinero, ¿no? No saquemos de contexto. Bueno, mis amados, entonces, pero antes de entrar en la parábola del sembrador, Jesús habló mucho por parábolas. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, hay cerca promedio de 35 parábolas por las cuales el Señor Jesús habló. Una parábola es una metáfora, es un ejemplo, donde realmente es una historia generalmente breve que ilustra una actitud moral o un principio religioso, y es lo que el Señor realmente muestra en las parábolas. Y las parábolas tienen un propósito, y antes de entrar en la parábola del sembrador, vamos a ver ahí mismo el propósito de las parábolas, por qué es necesario a veces esas parábolas. Entonces vamos a ir a la palabra. Recuerde que siempre a nuestras enseñanzas le damos una base bíblica para mirar qué es lo que realmente dice la Biblia acerca del tema que queremos abarcar. Entonces, si usted trae su Biblia como buen cristiano, por favor ábrala, o de lo contrario, pues aquí tiene los versículos en el monitor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a abarcar inicialmente desde el versículo 10, donde tiene un subtítulo al título principal de la parábola del sembrador, que es el propósito de las parábolas. Dice en el versículo 10, y ya está ahí, dice: entonces, acercándose los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los seguidores del Señor Jesucristo. Dice, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Versículo 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. O sea que antes de entrar en la parábola del sembrador, de mirar lo que dice allí y de ver la misma explicación que el Señor Jesús estaba dando a esta parábola, hay un propósito de las parábolas, y por eso dice que que ellos acercándose le preguntaron al Señor: ¿por qué hablas por parábolas? Y el Señor lo maravilloso que dice, lo primero que dice, porque a nosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
No está hablando aquí de predestinación, pero está hablando de los seguidores de Cristo. Eso es como hablamos hoy en día. A nosotros los cristianos podemos entender realmente la palabra. Nos es más fácil entender el evangelio del Señor Jesucristo. Más las personas que rechazan el evangelio, los que están afuera, los que aún son renuentes a la palabra de Dios, pues ellos realmente no la entienden. A ellos les parece locura, es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Pero nosotros como cristianos, ¿qué pasa? Que empezamos a entender el mensaje, a entender la palabra. Y eso nos permite que nosotros nos podamos apasionar cada día más por las cosas de Dios. Un cristiano debe ir en crecimiento. Entonces lo que hace la palabra es que nos alimenta, nos llena, nos transforma nuestra vida, transforma nuestra familia. Hablábamos ayer en el mensaje, un versículo de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a lo largo realmente se va cumpliendo. ¿Por qué? Porque entendemos el propósito de Dios, así nos hable por la misma palabra o nos hable por ejemplos o por parábolas. Dice el Señor: cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Y no está hablando de bienes económicos, está hablando de esa sabiduría que nosotros adquirimos cuando nosotros destinamos el tiempo, destinamos nuestro corazón, nuestra vida a aprender, a estudiar la palabra. Venimos al discipulado, venimos a las enseñanzas, pero también tenemos un estudio bíblico en nuestra casa, leemos la Biblia, tal vez tenemos un tiempo de oración, tal vez sacamos tiempo para compartirle a las demás personas. Pues esto nos hace crecer en el evangelio. Ayer estábamos cuadra por cuadra y íbamos con el parlante que nos prestó Diana, íbamos con ese megáfono ahí, con ese altavoz, predicando el evangelio. Y al principio en la cuadra número 5 estábamos fríos porque eran como 30 cuadras, pero en la cuadra número 10 yo creo que ya habíamos calentado y estábamos felices hablando el evangelio del Señor Jesucristo. Como dice Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso hacíamos el día de ayer, y tal vez muchas personas hacían oídos sordos, tal vez otros no les interesaba, tal vez otros decían estos locos, qué sé yo, pero estábamos haciendo algo importante y era regando esa semilla, la palabra de Dios. Por debajo de cada puerta, ¿qué hacíamos? Mandábamos un tratado bíblico que tiene unas citas bíblicas, que tiene una guianza bíblica, o personas que estaban por ahí les predicábamos el evangelio. Y pues en mi caso tuve la oportunidad de predicarle como a 2 personas que estaban ahí sentadas en un andén durante aproximadamente un par de minutos, y fue maravilloso realmente el poder exponer el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso le digo que tenemos que hacer las campañas evangelísticas cada mes, salir de la comodidad, porque decimos: bueno, ya somos salvos, gloria a Dios, aleluya, nos encerramos en las 4 paredes, venimos el día domingo y estamos esperando que venga el Señor Jesucristo por segunda vez y nos lleve a las bodas del Cordero. Pero nos volvemos indolentes al mundo, y realmente la necesidad, como les digo, está puertas afuera. Hay mucha necesidad en el mundo de ver cómo en la localidad de Usme asesinaron a un pequeño de 2 añitos. Imagínense el grado de maldad que el mundo está entrando, la insensibilidad, y todo eso es consecuencia de una vida sin Dios, una vida sin el temor de Dios. Cuando vemos esos asesinatos, cuando vemos esos hurtos, o estas personas que se confabulan para hacer el mal, simplemente están dando testimonio o están dando un fruto perverso, un fruto malo, y como consecuencia de no vivir la vida de Dios. Por eso la importancia realmente del evangelio, de la palabra de Dios. Entonces por eso el Señor Jesús les hablaba por parábolas. Dice: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El mundo no quiere entender que Jesús está a la puerta. El mundo no quiere entender que la palabra de Dios se tiene que cumplir, que lamentablemente quisiéramos decir que el mundo va a mejorar, que va a cambiar, que vamos a tener paz, que vamos a tener seguridad, que vamos a tener absolutamente el bienestar que queremos. Pero realmente, si miramos a la Biblia, eso no va a ser así, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Como decía el hermano Jaime, claro que tenemos que ser luz, claro que tenemos que ser esa sal en el mundo. No decimos: bueno, pues como la Biblia dice que la maldad va a aumentar, entonces pues quedémonos así porque nada va a pasar. No, podemos ir obviamente por esas personas y ser esa buena luz y testificarles a ellos, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento en el Señor. Dice también el Señor allí explicando esa parábola, dice: de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
Es el Señor hablando realmente a su pueblo, hablando realmente para que nosotros abramos nuestros oídos. En el versículo 16 que lo acabamos de ver, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros ojos porque oyen. Esa es la bienaventuranza. La bienaventuranza no es tener casa, carro, beca y tener una cuenta en el banco y tener el nequi lleno, sino la bienaventuranza realmente es tener el gozo, la certeza de la salvación, de la vida eterna. Ese es el mayor gozo que tú y yo podemos tener. Ahora sí vamos a entrar de lleno en la parábola del sembrador. Nos devolvemos al versículo 1 del mismo capítulo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Oiga, qué bonito vivir junto al mar, ¿no? Y salir de la casa y encontrar el mar allí en Cartagena o en Santa Marta. Uy, qué chévere. ¿Cuánto les gustaría eso? Pues Jesús tenía ese privilegio porque dice que salió de la casa. Y si vemos el contexto anterior, está hablando de la madre y los hermanos de Jesús, pero dice que aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, allí a tomarse una limonada. Allí alquiló una carpa y se sentó allí lo más de relajado. No, dice, y se le juntó mucha gente. A Jesús lo seguía muchísima gente. ¿Pero por qué lo seguían? Porque hacía milagros, porque los limpiaba, porque los alimentaba, y por eso seguían a Jesús. Como si nosotros aquí ponemos, vamos a decir, vamos a dar comida gratis durante un mes. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a llenar, no va a alcanzar. Y a Jesús le pasaba eso, lo seguía mucha gente porque estaban buscando un beneficio personal. Y hoy en día suele pasar lo mismo. La teología de la prosperidad enseña esto, que si tú vienes al Evangelio, que si vienes a Jesús, vas a ser rico, vas a ser bendecido, prosperado, en victoria. Y eso a la gente pues le gusta, porque una de las mayores necesidades que hay ahorita en el mundo es la parte económica. ¿Y quién no le gusta que le digan: oiga, hermano, usted va a prosperar, va a salir adelante? Dice el hermano: amén, gloria a Dios, aleluya. Y resulta que su familia está completamente destruida. Por eso encontramos que la prosperidad de Dios es la espiritual, la que enriquece y no añade tristeza, y esa es la que tenemos que buscar, y ahí la tenemos en la palabra de Dios. Por eso hablamos hace 8 días de la importancia de la Biblia. Entonces dice que se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, no dice que era un yate, dice que era una barca, dice: se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. O sea, empezó a hablarle ejemplos, metáforas, para que ellos pudieran realmente entender lo que el Señor estaba hablando. Dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces imagínense la escena. Trasladémonos allí a ese mar de Galilea. El Señor sale de su casa allí junto al mar, se sube allí en la barca y comienza a predicar, pero comienza a hablarles por parábolas, y comienza a hablarles de un sembrador, de una semilla, de 4 tipos de tierra. Entonces yo creo que las personas inmediatamente estaban asimilando ¿qué? El campo. Y tal vez decían: ¿qué es lo que quiere hablar este hombre? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender? Porque tal vez muchos no entendían, tal vez otros estaban en la playa, no estaban interesados en Jesús, tal vez estaban allí, cierto, de paseo, estaban con Cameron allí con la familia, qué sé yo. Pero hubo otros que estaban escuchando. Por eso el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros necesitamos afinar nuestro oído a la palabra de Dios. Porque a veces venimos a la congregación y decimos: oiga, qué mensaje tan bonito, qué mensaje tan poderoso. Y a los 4 días ni siquiera sabemos de qué predicó el pastor. Y si no nos acordamos de qué predicó, pues mucho menos lo vamos a colocar por obra. Entonces que nosotros podamos
afinar nuestro oído a la palabra de Dios, oír. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces el Señor lo que hace ahí, lo que vemos es que hay un sembrador. ¿Quién es el sembrador en este caso? Pues es el Señor Jesús. ¿La semilla cuál es? La palabra de Dios, indiscutiblemente es la palabra de Dios. Pero el Señor también menciona 4 terrenos. ¿Cuáles son los cuatro terrenos? Junto al camino, los espinos, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Así que al final de este mensaje posiblemente usted se pueda hacer un autoexamen y ver en qué clase de terreno está usted o estamos, porque todos debemos evaluar nuestra condición espiritual, nuestra vida, ver en qué clase de terrenos y qué clase de semilla estamos recibiendo, porque aquí nos habla de una semilla y obviamente pues cuando la semilla es buena, ¿qué pasa? Que tiene que dar buen fruto, porque hoy en día hay semillas que son como chuecas, o semillas que han sido ¿qué? Alteradas, es lo que encontramos hoy en día. Y lo mismo, como encontramos un sembrador que hoy en día se alude realmente pues a los predicadores, pues también hay predicadores que realmente no predican la buena palabra de Dios. Y también vamos a ver que cuando la semilla no es buena, pues por eso es que tampoco se ve el fruto realmente en los hermanos de la congregación. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Nos vemos el próximo domingo. No hemos terminado. No se me ilusione, ya se iban a parar grave y el pastor predicó ahí cortico, no. Vamos a ver algo porque Jesús, en su amor, en su compasión, en su misericordia, Jesús mismo dio esta parábola, pero él mismo la explicó. Qué bonito que toda la Biblia tuviera la explicación de parte de Jesús, pues no habría confusión. Porque Jesús no da lugar a transgiversar la palabra o a enseñar otro mensaje, sino Jesús mismo se encargó. O sea, imagínense la importancia de este mensaje, que Jesús mismo tuvo que darle esa interpretación, esa explicación a esta parábola, a este ejemplo, a esta metáfora que él mismo estaba hablando. Entonces nos saltamos inmediatamente, nos vamos a saltar al versículo 18. Que tiene otro subtítulo dentro de la parábola del sembrador que dice: Jesús explica la parábola del sembrador. ¿A cuánto nos gustaría que Jesús mismo nos explicara el evangelio? Uy, qué maravilloso. Nos tocó con ese pastor que a veces como que no explica, como que grita, como que nos tiene aquí hora y media y no da ni un cafecito, pero aquí esta gente que estaba allí en el mar les tocó recibir la explicación de parte del Señor Jesús. Imagínense ese privilegio, ese gozo de que estaba el unigénito Hijo de Dios hablando esas palabras de vida eterna y que él mismo estaba explicando. Imagínense la explicación del Señor Jesús con todo su amor, toda su paciencia, toda su misericordia. Tal vez habían unos allá distraídos, pero el Señor estaba enfocado allí en los que tenían oídos para oír. Qué precioso. Pero bueno, hoy en día tenemos su palabra. Recordemos que Jesús es el verbo hecho carne, y cuando trazamos bien la palabra, pues no son las palabras de un predicador, sino es la palabra del Señor Jesucristo. O sea, Él ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, sino dejó su preciosa palabra, ese manual, el cual recuerde que es el manual para todos los cristianos, no solamente para el pastor ni para los maestros bíblicos, sino es un manual realmente para todos. Entonces seguimos ahí, versículo 18. Dice el Señor explicando esta parábola, dice: oíd. ¿Qué es lo primero que les dice? Oigan, no se distraigan, oigan, escuchen, estén atentos. Cuando tú y yo estamos atentos a la palabra de Dios, créeme que esa palabra va a ser mucho más efectiva en nuestra vida. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios, no a la voz del mundo, porque a veces escuchamos mal lo que dice el mundo, que la crisis económica, que posiblemente una tercera guerra nuclear, que la guerra en Ucrania, que la guerra que hay allí en Israel. Y prestamos más oído a todo lo que dice el mundo, que la inseguridad. Entonces salimos a la calle como que con cuidado y mirando. Entonces a veces escuchamos más lo que dice el mundo y menos de la palabra de Dios. Y debe ser realmente lo contrario, escuchar más de lo que dice Dios y pues realmente menos del mundo. Entonces dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando le dice vosotros, esto no es que le dijo: oiga, escuchen para el vecino, porque a veces venimos a la iglesia y decimos: oiga, qué mensaje tan bueno. Si hubiera venido Pepito Pérez, ese mensaje era para él. Yo estoy seguro. No, primeramente ese mensaje, ¿para quién es?
para mí. Cuando yo tengo el privilegio de predicar, de pedirle al Señor que me permita predicar su preciosa palabra, pues el primer mensaje es para mí. Cuando yo estoy estudiando la palabra, yo digo, wow, qué tremendo. Y empiezo realmente como que a hacer así, uy, esta palabra es para mí primeramente. Entonces la palabra de Dios es para nosotros. Dice, pues vosotros, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Viene el malo. Era lo que estaba diciendo Jesús. Cuando Jesús citó la parábola, dice: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y aquí en la explicación Jesús está hablando acerca de que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? El diablo, el adversario, y los argumentos que usa el diablo. Porque tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, estás oyendo la palabra del reino, pero realmente a veces no la entiende. Es lo primero que dice y no la entiende. Y hay personas que salen y dicen: oiga, hermano, es que no entendí la palabra de Dios. Pues a ver, examínese, o no está entendiendo bien, o es que el predicador realmente no está dando una buena explicación. Entonces lo primero que debemos hacer es entender, abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios, quitar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, como dice 2 Corintios 10:5, y llevar cautivo todo nuestro pensamiento ¿a dónde? A la obediencia en Cristo. Entonces por eso dice: cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, ¿qué pasa? Que viene el malo, porque el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Qué le pasó a Eva allí en el huerto del Edén? Que prestó su oído, ¿recuerdan? ¿Y qué le dijo el adversario, el diablo? Con que Dios dijo. O sea, vino a cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú estás oyendo la palabra del reino y a veces no la entiendes, y de pronto llegas a tu casa, y aún puede ser tu familia, puede ser un vecino, y te va a decir: pero tú ¿qué haces en esa iglesia? Llevándole allá el dinero al pastor y haciendo esto, y se llenan de los argumentos que tiene el mundo. Y si tú no entiendes la palabra de Dios, terminas diciendo: oiga, sí, tiene razón el vecino, tiene razón mi papá, yo como que por allá mejor no vuelvo, como que voy a ir por allá cada mes. O de pronto si tiene una necesidad, o de pronto si viene una pandemia, entonces ahí sí como que vamos a la iglesia. O si viene una calamidad, o si hay una enfermedad, pues sí, como que va a buscar de Dios. Y esos son argumentos que utiliza el diablo para sacar a los creyentes, a los nuevos creyentes, sacarlos de la fe en el Señor. Por eso es que a los bebés espirituales hay que cuidarlos, igual que a los bebés físicos. Hay que alimentarlos, cuidarlos, paladearlos, a veces hasta limpiarlos, que no nos gusta, ¿cierto? ¿Cuánto les gusta limpiar bebés? No nos gusta. Pero a veces como pastores, como ministros del evangelio, nos toca hacer eso. Dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y qué fue lo que fue sembrado en el corazón? La palabra de Dios. Entonces viene la palabra de Dios, viene la predicación, y esa palabra es sembrada en nuestro corazón. Pero si no la ponemos por obra, si no somos hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22, viene el diablo y la arrebata, la saca realmente de nuestro corazón. Pues le digo, usando argumentos humanos. Y el diablo utiliza personas, así como nosotros somos hijos de Dios, según Juan 1:12, pues la Biblia dice que las personas que rechazan a Dios, que detestan la Biblia, ¿de quién son hijos? ¿De quién? ¿Quién lo dice? ¿El pastor o la Biblia? Muchas gracias por afirmar, la Biblia lo dice. Entonces vienen esos hijos del diablo, así como decimos, ese hay mucho hijo del diablo. Vienen esas personas, y ¿qué pasa? Te sacan de la fe. Por eso no prestes tu oído a esas personas que tú sabes que no edifican. Pueden ser tus familiares, amigos. No estoy diciendo que los aborrezcas, porque la palabra dice que el que no aborrece a padre y madre, ¿cierto?, no es digno del Señor. No está hablando de odiarlos, sino significa que primeramente le damos el lugar a Dios. Y si yo voy a la casa de mis suegros o a la casa de mi cuñada, y alguien me va a hablar mal del evangelio, me va a hablar mal de Dios, pues qué pena, con respeto y todo, los puedo amar mucho, pero hasta luego. Yo no soy bienvenido, porque los amigos de Jesús son mis amigos, y los enemigos de Jesús también se constituyen como nuestros enemigos.
Entonces obviamente debemos guardar nuestro corazón, guardar nuestro oído de esas personas que quieren dañar nuestra fe. No permita por ninguna circunstancia que alguien le venga a hablar mal de la Biblia. Yo puedo escuchar y me gusta predicar, y si alguien me dice, no, es que la Biblia fue escrita, bueno, yo lo puedo escuchar por respeto, pero inmediatamente yo estoy buscando el argumento bíblico para contrarrestar lo que esta persona está diciendo. Y si me permite evangelizarlo, le hablo con la palabra de Dios. No es que me voy a poner a cavilar, oiga, sí, como que usted tiene razón, oiga, sí, yo qué hago allá en esa iglesia, mejor como que yo me voy a trabajar. Y terminan muchas personas, por eso es que vuelven atrás. Esos son los que dice las cartas de Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El trabalenguas bíblico que ya más de uno se lo sabe. Entonces dice, este fue el que fue sembrado junto al camino. Ese es aquel que esa semilla cayó junto al camino. Versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchas personas, usualmente todos los creyentes, cuando comienzan a venir hablemos a la iglesia en general, ¿qué pasa? Que reciben la palabra con gozo, con alegría. Son emocionalistas. En la psicología se maneja ¿qué? Las emociones al alma. Entonces las personas son emocionalistas. Ay, me gustó esa palabra. O sea, por eso dice que en el momento la reciben con gozo. Me devuelvo a la parte donde estaba explicando Jesús. Dice, pero parte, mucho gusto. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces esas personas que dice la palabra que como pronto brotaron, también pronto se secaron. Y suele pasar. Entonces a veces son muchas personas que, por eso yo les digo, no sean emocionalistas, no sean almáticos, porque hay iglesias que le manejan a las personas las emociones. Y claro, se crea un ambiente, se malutiliza la música y se queda ese ambiente, ay, es que allá me siento lo más de bien en esa congregación, y te ponen aire acondicionado y te ponen una buena silla y tú la pasas tan bien, y se vuelven esas iglesias como un club. Yo esto lo digo porque yo estuve 10 años en una iglesia de esas, ¿cierto, Andrés? Estuvimos allí y éramos y corríamos y emocionalistas y almáticos y gloria a Dios y aleluya. Pero ¿qué pasa? Vienen las dificultades y estamos mal de palabra, nuestra fe está mal, porque son esas personas que dice que fueron sembrados en pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, o sea que no va a dar frutos. No sé si mi esposa le va a traer esto a colación. Ella hace días, bueno, eso fue como el año pasado, echaron en una materita, echaron una cascarita, una cascarita de un pedacito de papa entre una matera pequeña. ¿Y qué pasó? Que la matica, sobrenaturalmente, porque la genética es el origen de Dios, empezó a echar su raíz y empezó a crecer, y eso empezó a meterse por entre los platos. Pero ¿qué pasó? Que le empezó a caer el sol y esa semilla. ¿Y qué pasó con esa matica? Se achiló. ¿Y por qué pasó eso? Porque obviamente no tenía buena tierra, no tenía buen espacio y no dio fruto, y no era la raíz adecuada, porque le echaron fue un pedazo de papa y pues ella por su naturaleza. Pero ¿qué pasó? Que esa matica finalmente se murió, y ahorita pues están volviendo a hacer el experimento, y ahí va la matica ahí suspirando. Pero posiblemente esa matica no va a surgir, porque pues obviamente no es el ambiente adecuado y propicio para que esa planta esté ahí. Y muchas veces yo asimilaba y veía esa planta el día que pasó eso, y lo asimilaba con muchos cristianos, porque la matica, por más de que brotara sus flores y todo eso, no tenía cómo profundizar realmente la raíz. Y nosotros tenemos que echar raíces en el Señor, en la palabra, en la iglesia. Echar raíces donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo. Hay personas, creyentes y no creyentes, que llevan desde su vida, por ejemplo, 5 años trabajando y conocen todas las empresas de Bogotá. No, yo he trabajado aquí, he trabajado allá, y en algunas duran un mes, en otras duran 2 meses, en otros 15 días, porque no echan raíces. Nosotros debemos aprender a echar raíces. Yo cuando joven les he explicado que yo era una persona muy inconstante y cambiaba muy fácil de trabajo y me sacaban la piedra y pues hasta luego, me voy.
y me iba de rebelde. Pero hoy en día, en los últimos casi 12, 15 años, he trabajado en solamente 2 compañías. Entonces yo digo, he aprendido ¿a qué? A echar raíces, a mantenerme, y eso es lo que tenemos que hacer como buenos cristianos, echar raíces en el lugar que el Señor nos ha permitido. Tú tienes que ser de crecimiento en tu familia, en tu vida, en todas las cosas que hagan. Si tienes tu esposa, tu esposo, pues ese fue el que Dios te dio, el que Dios te ha permitido, pues echa raíces. Pero no, pastor, me separé y me voy a volver a casar, y después no, pastor, lo invito otra vez a mi matrimonio. Oiga, pero ¿cuántas veces toca casarlo al hermano? Porque lleva como 2 o 3 matrimonios, y tristemente ese mal ejemplo lo han tomado hoy en día pastores que tienen encima 2, 3 y hasta más matrimonios. ¿Sí pasa o no suele pasar? Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo dice que marido de una sola mujer. Entonces debemos aún en nuestro matrimonio echar raíces. Así que tu esposita, la que Dios te dio, es la que el Señor te dio, y con esas tienes que envejecer y para adelante, en las buenas, en las malas, en las tribulaciones, en las angustias, tienes que hacerlo, porque es una metáfora lo que encontramos en la palabra del Señor. Dice el versículo 21, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Cristianos de corta duración podíamos traerlo hoy en día. Yo era cristiano, ¿y qué pasó? Ay, no, usted no se imagina, es que esos cristianos, es que esas iglesias, es que ese pastor, es que ese muchacho no cantaba lo más de bien. No, aquí no, porque este canta bien, en otras iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona es de corta duración, lo que les estaba hablando. Yo les he dicho, y con respeto y con humildad lo digo, llevo ya más de 24 años en el Señor, y el Señor permita que sea hasta toda la vida. No sé qué sería de mi vida realmente sin el Señor, sin estar predicando el Evangelio, porque sé que es un llamado que Dios ha colocado en mi vida y en mi familia, y no sé qué sería. Y yo tengo planes, bueno, ahorita están los planes de mi hija de trabajar en el trabajo secular y apoyarla, pero yo digo, y mi esposa lo sabe y mi hijo lo sabe, yo quiero llegar y el día en que pueda dedicarme 100% a la obra de Dios, donde Dios permita, y trabajar y llegar así como esos pastores ancianos que uno conoce, que llegan a una vejez y su cabellito blanco. Bueno, yo de pronto el cabellito ya no está blanco, sino la cabeza blanca, que se me han caído los cabellos, pero por lo menos estar así, como dicen, en ese grado, sirviendo al Señor, siempre sirviendo al Señor. Entonces dice, y vamos acá, dice que son de corta duración. Aquí no hay de esos, aquí todos son de larga duración, son como las pilas alcalinas, duran y duran. Y qué bueno que ustedes sean de ese tipo de cristianos, y tienen que serlo, porque estamos dando una buena semilla, estamos dando la semilla correcta de la palabra de Dios para que usted crezca. Y yo por eso le digo, eso se tiene que notar en su casa, en su trabajo, en su vida personal. Si cualquiera de nosotros como ministros del Evangelio vamos a la casa de ustedes, pues yo supongo que su esposo, su esposa, su hija va a decir, oiga, pastor, muchas gracias por la labor que usted ha hecho con este personaje, porque mire, gloria a Dios. Pero si nos dicen lo contrario, y pastor, usted como que está perdiendo aquí el tiempo con este hermano, porque eso aquí es un patán de lo peor, pues tendríamos que reevaluar la condición de cada persona. Y no estamos señalando a ninguna persona, sino estamos siendo redarguidos por la palabra del Señor. Dice que son de corta duración. También hay otra circunstancia, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dicen? Que tropiezan por causa del Evangelio. Por eso le digo, ¿quieres perder amistades en el mundo? Vaya y cuéntele a sus compañeros de trabajo, ve y cuéntale a tus suegros, a tus familiares, a tus primos, que tú eres un cristiano y que eres a la iglesia. ¿Y qué te van a decir? Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí te van a decir eso? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasó? Eso es lo que te van a decir, y te van a señalar, y te van a traer esos argumentos que veíamos, y te van a traer esa cizaña. Por eso Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos del Evangelio, no te avergüences. Alguien te pregunte, ¿y tú eres cristiano? No, pues como que me gusta, como que de vez en cuando voy por allá cuando tengo tiempo. No, cuando a mí me dicen que si soy cristiano, claro que sí, y tengo el privilegio de predicar, y es una oportunidad para mostrarles el Evangelio del Señor Jesús. Continuamos, vamos al versículo 2, los que fueron sembrados entre espinos, que el Señor lo dijo en la primera parte, dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquí el Señor en el versículo 22 está dando la explicación, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es
el que oye la palabra. Mire que hay una característica en los 4 terrenos, y es que todos dicen, todos oyeron la palabra de Dios. O sea que no hay argumento de decir, no, a mí no me dijeron, a mí no me explicaron, a mí no me hablaron, porque todos están oyendo la palabra de Dios. Dice, pero el afán de ¿qué? Me dio calor. Dice, pero el afán de este siglo y la maravilla de las riquezas, el orgullo de las riquezas, la bienaventuranza de las riquezas. ¿Sí es así? Dice, el engaño de las riquezas. El dinero no es malo, lo hemos explicado, lo dice 1 Timoteo 6:9, 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pastor, no he podido ir a la iglesia porque es que eso en el trabajo me ha ido lo más de bien, sábados, domingos, festivos, de día, de noche. Gloria a Dios, vas a conseguir mucho dinero, pero vas a arruinar tu vida espiritual, vas a arruinar tu familia, porque no todo es dinero. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y no todo es dinero. El dinero es necesario y tenemos que trabajar y esforzarnos y ser valientes, porque en la iglesia tampoco deben haber ociosos. La Biblia dice que nosotros debemos amonestar a los ociosos, a las personas que son perezosas. Pero cuidado, te vas al otro extremo de amar el dinero. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. No lo está diciendo ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni un profeta, sino lo está diciendo el mismo Jesús. Dice, el afán de este siglo. Cuando vamos a creo que es en la carta de Filipenses, habla del afán, el afán y la ansiedad. Los que viven afanados, dice la palabra de Dios, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir. Dice, porque hay unas prioridades realmente, y el orden de Dios es primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero a veces volteamos la torta y colocamos primero la añadidura. Bueno, pues si me va bien, pues como que de pronto voy a la iglesia. Y si consigo trabajo, pues como que de pronto apoyamos la evangelización, y empezamos a colocar argumentos, trabas, y a justificarnos delante de Dios. Y muchos dejan de congregarse, ni sabe qué dicen, que es el peor argumento que he escuchado. Dios conoce mi corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero dicen, es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo no puedo ir a la iglesia, pero Dios sabe que no vayas en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Congrégate. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que tienes que sacar tiempo, tienes un compromiso, no con una iglesia, no con un pastor, sino con el Señor Jesucristo, de escuchar su palabra, de amarlo, de congregarte, de ser partícipe de la obra del Señor. Dice, pero el afán de este siglo, no hay nada peor que andar afanado. Y usualmente a los colombianos, y especialmente a los bogotanos, les pasa eso, que salen siempre sobre el tiempo. Cuando yo voy a las 5 de la mañana en el tráfico capitalino, uno ve la gente, eso pasan rápido las motos, los carros, porque van afanados, porque aún no saben, no son buenos administradores en su tiempo. Si yo tengo que entrar a las 5 de la mañana en Siberia, yo me voy lo más temprano que pueda para irme sin afanes. Y así lo podemos llevar también la vida espiritual, pero a veces los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y si Jesús habla del engaño de las riquezas, pregunto yo, ¿será que los teólogos de la prosperidad no leen lo que dice acá, o cogen y arrancan la hoja? Porque ellos hablan, todo lo basan en el materialismo, en la confesión positiva, en el dinero. Entre tú más des, más vas a tener. Y tal vez cogen la parábola del sembrador para decir, mire, tienes que sembrar, porque el que no siembra no. Me da como mal genio. Dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. No es la semilla, no es el sembrador, sino es el tipo de terreno. Esa palabra que cayó entre los espinos, dice, y la palabra se hace infructuosa. O sea que no da fruto, el fruto que debe. Y a veces no es la iglesia, y a veces no es el pastor, y a veces no son las enseñanzas, a veces es la misma persona. Por eso tenemos que autoexaminarnos. Pero hacemos lo mismo que pasó en el huerto de Edén, le echamos la culpa a los demás. Ay, Señor, la mujer que me diste,
Y lo mismo la mujer, ay Señor, la serpiente me engañó. El ser humano nunca quiere asumir sus propias responsabilidades. Y aquí encontramos claramente que no es el sembrador, no es la semilla, sino es la persona, ese tipo de terreno que el Señor lo cataloga que el que fue sembrado entre los espinos. ¿Sí me están entendiendo hasta este momento? ¿Hasta este momento se siente usted identificado con algunos de esos terrenos? Vamos a mirar, nos queda todavía un terreno. Ya hemos visto los que fueron sembrados junto al camino, en pedregales, y los espinos. El versículo 23. Jesús dijo, en el contexto que estábamos leyendo, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. Y en la explicación el Señor Jesús, en el versículo 23, que lo tenemos acá, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. O sea que las semillas deben ser sembradas en buena tierra. Eso es un principio. Yo no soy campesino ni soy del campo, pero de pronto algunos tienen ese conocimiento. Y antes de sembrar la semilla, ¿qué pasa? Que el terreno hay que abonarlo, hay que limpiarlo, hay que quitar toda esa maleza, hay que removerlo. Y ahí sí hacer el procedimiento como se debe para que esa buena semilla caiga en esa buena tierra. Y aquí el Señor está diciendo, está explicando: mas el que fue sembrado en buena tierra. Aquí está hablando de los buenos cristianos, de los buenos creyentes, de los genuinos cristianos y de los genuinos creyentes está hablando el Señor. Dice: este es el que oye. ¿Sí es que todos oyeron la palabra? Dice: y entiende la palabra. El primero decía que no entendía. ¿Sí recuerdan? El versículo 19 dice: y no la entiende. Pero aquí está diciendo: este es el que oye y entiende la palabra. Y cuando la entiende, la pone por obra. Y cuando la entiende, se goza en su Señor, se goza en su Salvador. Posiblemente el pastor no va a tener problemas con esa persona, porque es una persona que está constantemente activo, que sirve, que predica, que si lo convocamos a algo, ahí está, que es de testimonio en su familia, que es de testimonio en su trabajo. A esos son los que el Señor se está refiriendo en este versículo, los que fueron sembrados en buena tierra. Yo le doy gracias al Señor porque creemos, por la gracia, por la misericordia de Dios, que nosotros fuimos sembrados en esa buena tierra y que esa semilla, que es la palabra de Dios, esa palabra auténtica, está haciendo ese efecto y tiene que dar fruto, muchísimo fruto. O sea, lo que tenemos hasta el día de hoy no es nada comparado, nada. Estamos, mejor dicho, así, hermano Jaime, pues tenemos que perseverar, seguir en la obra del Señor, abonando realmente ese terreno. Dice: este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Y da fruto. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La palabra no se equivoca. Tenemos que dar frutos. Si yo te preguntara en esta mañana, hiciera un análisis psicológico uno a uno y te dijera: ¿cuáles son tus frutos en tu vida, en tu familia? ¿Qué me dirías? No me responda. Cada uno que los va a pasar a lista, y deberíamos hacerlo. Al final cada uno me hace una filita y vamos a decirle a cada uno, a preguntarle cuáles son los frutos en tu familia, los frutos en tu trabajo, y ahí podemos hacer una evaluación. Pues yo creo que más de uno saldríamos como obviamente como: uy, no pastor, yo tengo afán, no puedo hacer la fila, me voy, tengo excusas, y salen los argumentos. Dice: este entiende la palabra y da fruto y produce. Mire que aquí hay tres tipos, dice: a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que yo puedo entender es que no todos los cristianos van a ser pastores, no todos los cristianos van a ser maestros bíblicos. Hay unos cristianos que son de silla, que van a estar siempre ahí, pero son buenos cristianos. Otros cristianos que, bueno, intermitentemente están, pero hay otros que dan fruto al 100 por uno. Y no estoy hablando de dinero, ni de dádivas, ni el que más da. No, está hablando de esas personas que perseveran, que son buenos frutos, que se están capacitando, que quieren predicar el evangelio, porque finalmente la Biblia dice: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. O sea que no es malo. Si alguno quiere predicar el evangelio, dice que buena obra desea. Pero hay unos frutos que tiene que mostrar en su vida: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso. Pero dice que tampoco un neófito. Un neófito es un recién convertido o una persona inexperta. O sea que una persona que predica y enseña debe ser una persona que tiene una experiencia en el Señor, que estudia la palabra de Dios, que puede decir: oiga, yo llevo tanto tiempo en el Señor
Eso es a lo que se refiere realmente la palabra de Dios. Entonces por eso dice el Señor que habrá unos que producirán a unos al 60, otros al 100 y otros al 30 por uno. Pero son los que fueron sembrados en esa buena tierra, los que fueron realmente plantados. Ese es realmente el propósito de Dios, el propósito de las parábolas. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero es que las parábolas solo las habló Jesús en el Nuevo Testamento. Ustedes, ¿cuántos han leído, los que les gusta Biblia, cuántos han leído parábolas en el Antiguo Testamento? ¿Ninguno? Les voy a citar una, no la tengo ahí, pero les voy a citar una parábola que es una de las parábolas que a mí más me pueden gustar en el Antiguo Testamento. Si tiene su Biblia, ráyelo ahí, 2 Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1. ¿Recuerdan cuando David cometió el pecado con Betsabé? Hubo un profeta, que era el profeta ¿quién? Gracias, sí leen Biblia, el profeta Natán. Y él fue a exhortar, a amonestar allí a David. Pero ¿qué hizo Natán con David? Que él utilizó una parábola, una metáfora, un ejemplo. Se lo voy a leer acá así. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y el que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre, la única que tenía, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y qué le dijo Natán? Natán le citó la parábola. David no la estaba entendiendo, porque lo que estaba haciendo por medio de esa parábola era explicándole, hablándole acerca de lo que él había cometido, y no la entendió. Pero Natán, ¿qué le dice a David? Dice: tú eres el hombre. No estaba entendiendo, porque David dijo: no, tal hombre debe ser muerto, debe pagar. Pero Natán le dice: tú eres el hombre. ¿Sí ve la importancia de las parábolas? Por eso debemos ser buena tierra, vivir realmente como hijos de Dios, creciendo. Por eso les he hablado a ustedes, qué bueno que nosotros en este tiempo, y más en esos tiempos difíciles, porque no es un secreto que hay tiempos difíciles sobre el mundo, el aumento de la maldad y todo lo que estamos viendo, todo lo que dice Mateo 24, realmente podemos creer que sea ese tiempo. Pero no nos quedemos ahí, sino seamos esa buena tierra, que esa semilla que cae sobre nosotros cada vez que abrimos su palabra, cada vez que venimos a la congregación, cada vez que venimos al discipulado, esa semilla pueda dar fruto en tu vida, en tu casa, en tu esposa, con tus hijos, que seamos una generación mucho mejor a la sociedad. Y claro que podemos serlo. Yo le doy gracias al Señor porque he aprendido, y aunque soy tosco y a veces me falta, pero he aprendido a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a ser un mejor yerno, a ser un mejor trabajador, y procuro esforzarme día tras día, porque inicialmente pues yo predico, y antes de ser pastor, ¿qué pasa? Que soy esposo, antes de ser pastor soy padre. Entonces imagínense, donde yo no ponga por obra la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Mi hija me va a decir psicológicamente: papi, tú estás cometiendo un error y no estás haciendo lo que dice la palabra. No, tenemos que ser coherentes con lo que hablamos, con lo que predicamos. Mire, amada iglesia, aquí no venimos a perder el tiempo. Tal vez alguno diría: ay, yo mejor me hubiera quedado durmiendo, tal vez hubiera visto el partido de Millonarios y Santa. No juegan a esta hora. El del Real Madrid, qué sé yo, no me gusta el fútbol. Pero realmente el tiempo que invertimos en el Señor es el mejor tiempo, la mejor inversión que tú puedes hacer. Al mundo le gustan las inversiones. Si le hablan de esas pirámides, de todo eso, del Bitcoin, la gente se va a ir de narices. Pero la mejor inversión que tenemos, ¿sabes cuál es? Esta: estar en la casa de Dios, escuchando, abriendo nuestro oído, entendiendo la palabra de Dios.
Eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque estás invirtiendo en el reino de Dios, estás abonando esa buena tierra, estás permitiendo que esa semilla que el Señor implanta en nuestros corazones, ¿qué pasa? De fruto, y fruto agradable, fruto apacible. ¿Y qué pasa con el buen fruto? Que el buen fruto a la gente le gusta. Entonces la gente, los que te rodean van a decir: oiga, Andrés, me gusta como tú eres, porque tú hablas de esta forma, y pueden estar los otros hablando con palabras de doble sentido, pero la gente va a decir: hay algo especial en ti. O el que trabaja: oiga, pero es que usted es honesto, o es que usted me gusta porque usted es muy, muy coherente con lo que habla. Y ahí es donde nosotros podemos decir: oiga, es porque yo soy cristiano, porque amo a Dios, porque voy a una iglesia, y no nos avergonzamos del Evangelio. Así que esperamos que esta palabra, este mensaje del día de hoy, de la parábola del sembrador, que ya tal vez lo habías escuchado de una manera, de otra manera, o lo habías leído, o hoy los pusimos lo mejor que se pudo, que tú lo puedas colocar por obra en tu vida. Y ahora sí, finalizando, cada uno de nosotros puede determinar qué clase de terreno somos. Si esa palabra está cayendo en pedregales, está cayendo junto al camino, está cayendo entre los espinos, o realmente somos buena tierra. Y mirar, porque si es la semilla, si es el sembrador, porque claro, debemos evaluarlo. Por eso les he dicho, debemos corroborar, hacer lo que hacían los hermanos de Berea en Hechos 17:11, corroborar que lo que me está hablando la persona que está exponiendo el mensaje está alineado a la palabra de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque creemos que estamos dando esa buena semilla, esa buena palabra, la palabra correcta. Estamos trazando adecuadamente la palabra de Dios, porque la intención en mi corazón, en el corazón de nosotros como iglesia, es que cada uno de ustedes pueda crecer. Y si el Señor permite que vengan más personas, que un día cada uno de ustedes pueda hacer la labor también de ir, evangelizarlos, de predicarles, de visitarlos, de animarlos, de instruirlos. Que cada uno de ustedes lo haga. No espere que lo haga el maestro bíblico. Qué bueno, yo le decía al hermano Jaime, qué bueno que de aquí a mañana algunos de ustedes puedan estar haciendo esa labor, porque es necesario, se necesitan. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y hay mucha necesidad en el mundo, pero ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde están los hermanos? Y lo que hablaba esta mañana el hermano Jaime, en medio de todo, pues tocaba mi corazón, porque sí, a veces somos egoístas y el mundo se puede estar perdiendo y no hacemos absolutamente nada. ¿A dónde está la buena semilla? Por eso la importancia, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Si el Señor lo permite, vuelvo y lo digo, cada mes vamos a procurar hacer una evangelización. Listo, que tú no puedes venir porque de pronto tienes tu trabajo, tu ocupación, listo, pero vienes a la otra, y si no puedes en esa, pues vienes a la otra, o por lo menos preguntas: pastor, ¿cuándo es la siguiente evangelización? ¿Y cuándo es el siguiente discipulado? No pude ir el miércoles porque listo, miramos, pero que se noten esos frutos en tu vida. Póngase sobre sus pies. Vamos a culminar en oración de agradecimiento a nuestro Dios. Yo creo que tenemos muchos, pero muchos motivos para vivir agradecidos con Dios, por su compasión, su misericordia diaria para con nosotros, por su palabra que la dejó. Imagínense por un momento qué sería de nosotros donde no estuviera la palabra de Dios. ¿Qué haríamos? ¿En quién confiaríamos? ¿A quién iríamos? Dijo Pedro allí en Juan 68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gloria a Dios y a los profetas, a los santos hombres de Dios que por mucho tiempo, como dicen, siendo inspirados por Dios, escribieron esa preciosa palabra, y hoy la tenemos. Nosotros tenemos ese privilegio que no tuvieron muchos creyentes tal vez en décadas pasadas, en siglos pasados, porque ahora tenemos la palabra completica. No le faltó absolutamente nada, pero estamos siendo mediocres para crecer en el conocimiento de Dios. Y perdónenme la palabra, pero es la realidad. Por eso que aprovechemos, que echemos mano de la vida eterna, que tengamos la certeza 100% de que nuestro nombre está escrito allí en el libro de la vida, y que si el Señor regresara hoy mismo, nosotros seríamos dignos de estar con Él para siempre, de ser arrebatados realmente en las nubes, como dice la palabra de Dios. Ayer estaba en un momento en una cuadra, estaba predicando algo y decía, y sentía algo en mi corazón, algo tan especial. Yo decía: Señor, yo no sé si estas personas estén escuchando, me están poniendo atención. Y yo miraba hacia el cielo y yo decía: Señor, si tú vienes en este momento, gracias, porque estamos atentos a tu palabra, estamos escuchando tu voz, Señor. Amado Dios,